nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Somos la levadura que levanta la masa. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. Obviamente al maestro Carlos Gaviria, al doctor Rodolfo Arango, a Juan Pablo por haberme hecho la invitación. Pues pedí incluso que me dejaran en ese momento un poco por la pregunta, pero quiero arrancar por lo siguiente, maestro. En el 2006 yo me vinculé, digamos, decididamente a su campaña presidencial y creo que fue el primer elemento, el primer momento en la historia política reciente en que los jóvenes sentimos que había una oportunidad de cambiar este país. Y recuerdo muy bien que su eslogan de campaña era "Construyamos democracia, no más desigualdad", y que más o menos, como yo recuerdo su explicación, lo voy a decir en mis palabras, usted explicaba que en un país donde la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza, digamos de poco acceso o de falta de acceso a educación, a servicios de salud, pues no podía haber una democracia, sino que nuestra tarea, y la tarea que usted representaba en ese momento como candidato presidencial y como referencia en el polo democrático, era ponernos al servicio de que estos espacios democráticos que existen hoy en Colombia se convirtieran en una plena democracia. Creo que ese fue una primera etapa para nosotros los jóvenes, y creo que seguimos en esa tarea. Cuando hoy se presenta la candidatura de Rodolfo Arango, que usted muy bien presenta y muy bien referencia, creo que enorgullece las listas del polo democrático alternativo, sobre todo porque, como lo decía, la silla vacía. Las listas del polo hoy son listas de pocos políticos, pero de muchos indignados. Y lo hacía en referencia a que, así como Rodolfo, hay otros, pues varios candidatos, tanto al Senado como a Cámara, que no tienen ninguna experiencia en la política, pero que representan sectores de la vida nacional, sectores de lucha nacional, que han decidido tomar las riendas de ese país e intentar nuevamente transformarlo. Yo creo que ese es un primer paso. Como usted lo decía, hay que aplaudir estruendosamente que Rodolfo haya decidido presentar su nombre, y yo lo primero que quiero es llamar a que ese respaldo, ese cariño que hay, obviamente por el maestro y obviamente por Rodolfo, sobre todo los juristas presentes, tiene que materializarse en un activismo permanente de campaña. Eso es supremamente clave, y con una ventaja que tenemos nosotros los jóvenes. Yo voy a empezar un poco a contar qué hemos venido haciendo y por qué la candidatura de Ricardo Eslava, como un estudiante universitario, se presenta en este caso al Congreso de la República. Primero, que nosotros hacemos la política de manera distinta. No la hacemos, como decían Rodolfo, no lo hacemos a través de las maquinarias electorales, lo hacemos es con la persuasión, con el argumento, demostrando la realidad de la crisis que vive Colombia. Y ese es un elemento que nos juega a nuestro favor. Hoy Colombia desafortunadamente está en la peor de las crisis, es evidente, nuestro campo está arruinado, el libre comercio, acuerdos de libre comercio que se firman permanentemente tienen hoy derrotada la industria, tienen hoy derrotado el agro colombiano, pero frente a eso hay una luz bastante grande de esperanza. Desde el 2011, cuando los estudiantes universitarios en Colombia salieron a las calles a defender la educación, a pedir más recursos para la educación, a exigirle al Estado que la educación tenía que ser una prioridad a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, en Colombia los jóvenes y los estudiantes universitarios se convirtieron nuevamente en actores políticos. Y al decidir dar ese paso, inspiraron a otros sectores en Colombia a que había que pelearse, en el buen sentido, de manera democrática, de manera creativa, de manera alegre, había que pelearse en la transformación de este país. Por eso el año pasado los campesinos, se hablaba mucho de que Boyacá, la gente de Boyacá es muy calmada, muy pasiva, pero que cuando se levanta es capaz de transformar o de motivar transformaciones tan grandes como fue la independencia
en su momento. Y ese paro nacional agrario de nuestros campesinos lo que inspiró fue a que otra gente se solidarizara con ese sector y entendiera que hay una crisis que no se puede negar. Y así uno podría citar diferentes sectores que se han hoy movilizado y han entendido que tienen que participar en la vida política en las calles y la política también electoral. La propuesta de Ricardo Eslava es igual que la de Sergio Fernández en la Cámara de Bogotá, la de César Collazos en el Valle y de otros estudiantes que han decidido y otros jóvenes que han decidido, hombre, tenemos que participar. Lo decía Sergio hace poco, nosotros somos la generación del no más, que no nos cansamos de que no haya posibilidad de futuro. Los jóvenes hoy, hay que decirlo así crudamente, no tenemos futuro. El tema de la política de recursos naturales, que era la pregunta de la compañera, hoy yo soy estudiante de geología de último semestre, un poco lo que decía Rodolfo en el sentido de no separar la vida profesional de la vida política, tiene mucho que ver con que uno la geología le enseña que este país es extremadamente rico. Tenemos ese desafío que la naturaleza nos puso en zonas también de nacimientos de fuentes hídricas, pero este es un país extremadamente rico en petróleo, en gas, en oro, en plata, en níquel, en carbón, pero cuando uno examina la realidad del manejo de los recursos naturales se encuentra con que hoy las multinacionales saquean nuestros recursos. Yo lo digo así tranquilamente, pues, en la época de la colonia los españoles ofrecían los espejos y se llevaban nuestros recursos naturales. Hoy, hay que ser sincero, casi ni siquiera nos dejan espejos. Multinacionales del estilo de ¿qué? De Drummond, que se citó, que les importa nada si tienen que derramar 500 toneladas de carbón en la que era la bahía más hermosa de Latinoamérica, en Santa Marta. Multinacionales que incumplen la ley durante 14 días y al final les imponen una sanción que en últimas no les significa nada. Multinacionales que aumentan la pobreza, como lo dijo la ONU, en la explotación de carbón en el departamento del Cesar, que es uno de los más ricos en carbón, que donde más se produce carbón incluso en el mundo, pero ha aumentado la pobreza. Ese es el manejo de los recursos naturales, las multinacionales prácticamente saqueándonos nuestros recursos. Y tenemos frente a eso un reto bastante grande que creo que compartimos con Rodolfo y con el maestro Carlos Gaviria, es que nos ponemos a la orden de lograr esa transformación, de revertir todas esas digamos anomalías, y sin recursos naturales no hay posibilidad que ninguna nación en el mundo se pueda desarrollar. Y es importante evidentemente la educación, que es de donde provengo, el sector donde provengo, y creo que como estudiantes universitarios entendemos plenamente lo que eso significa. Yo quiero insistir finalmente, porque creo que aquí el actor principal es Rodolfo Arango, es que hay que hacer esfuerzos porque la gente decente llegue al Congreso de la República, no solo al Congreso, sino a la vida política nacional. Es decir, el voto en blanco o distanciarnos del activismo político lo que permite es que la guerra, por ejemplo, la guerra de vallas que se ha denunciado en Bucaramanga, que las maquinarias electorales sigan andando, pero además la famosa mermelada que ahora se habla siga primando en las decisiones políticas. Solo para dar una cifra de lo que ha significado la mermelada para Santander: los congresistas santanderianos votaron la reforma a las regalías. Esa reforma a las regalías significaron en los 2 años recientes, en los 2 últimos años, $500 millones menos de ingresos para el departamento de Santander. Y eso explica por qué, para los que sean de Bucaramanga, por qué el alcalde Lucho Borges tiene que cobrar una valorización y tiene que pensar en peajes urbanos para financiar esas obras. Nos quitaron los recursos y aparte nos van a cobrar más impuestos. Rodolfo Arango, yo le deseo muchos éxitos y en todo lo que pueda contribuir a que su campaña sea exitosa, que alumbre el Senado de la República, así lo haremos. Muchas gracias.